Bueno, gracias a todos por asistir a este webinario de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCUYO. Como les comentaba Héctor, hoy vamos a hablar acerca de la actividad sísmica. Sobre todo vamos a hacer foco en la actividad sísmica en Mendoza. Por supuesto, yo soy geólogo, voy a hablar sobre todo de geología, pero van a ver que la actividad sísmica se relaciona con un montón de otras disciplinas, desde la historia hasta la ingeniería, y no vamos a meternos mucho en esos temas, pero vamos a ir tocando un poquito algunos otros aspectos, además del geológico, y voy a tratar de no irme por las ramas porque si no la charla podría hacerse larguísima, así que directamente vamos a empezar. En primer lugar, me gustaría pedirles que traten de acordarse, cada uno, eh, Es que no te importa. Bien. por favor que apaguen los micrófonos. Irene, por favor, el micrófono. ¿Puedes silenciar vos, Héctor, a los participantes? Así arrancamos. Yo lo estoy silenciando, así que... Dale. Bueno, arrancamos de nuevo. Bueno, como les comentaba Héctor, vamos a hablar hoy acerca de la actividad sísmica, sobre todo la actividad sísmica en Mendoza. Y para empezar, quería pedirles que piensen, que traten de recordar cuándo fue la última vez que ustedes sintieron un sismo. Yo trato de acordarme y hace bastante que no siento uno. Sin embargo, si vamos a la página del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que es el organismo oficial que registra la actividad sísmica en Argentina, acá yo hice una búsqueda de los sismos que ocurrieron en la última semana de agosto de este año, el mes pasado, en la provincia de Mendoza. Y este mismo ejercicio lo podemos hacer prácticamente cualquier semana de cualquier año, y si se fijan, hay 12 sismos en esos 7 días. Si tenemos más de un sismo por día en la provincia de Mendoza, en cualquier semana que elijamos del año. Si miramos un poquito más, vamos a ver que la mayoría de los sismos están en color negro, y eso significa que no fueron sentidos por la población. Son sismos muy pequeños que solo lo detectan los sismógrafos, que son instrumentos especiales diseñados para detectar la actividad sísmica, justamente. De todos esos 12 sismos, hay solamente 2 que figuran en rojo, y esos son los sismos que pudieron ser sentidos por la población. Y como un comentario, fíjense que los únicos sismos para los que el INPRES reporta la intensidad son esos sismos que fueron sentidos. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, este es uno de los primeros mensajes que me gustaría que les quede de la charla, que es que la actividad sísmica en Mendoza es permanente, ¿sí? Todo el tiempo nuestro planeta se mueve y produce actividad sísmica. La mayor parte de esa actividad sísmica va a pasar desapercibida para la población, nadie lo va a sentir, pero cada tanto se producen sismos mayores, y especialmente cada tanto se van a producir sismos mucho mayores que pueden llegar a ser destructivos. Si analizamos la historia de Mendoza, me voy a enfocar ahora en la parte norte de la provincia. Vamos a ver enseguida por qué el norte de la provincia tiene un peligro sísmico más elevado que el sur. En el norte de la provincia de Mendoza tenemos registro de 4 grandes eventos destructivos, estos 4 que figuran acá. El más antiguo de ellos se produjo en 1782, se lo conoce como terremoto de Santa Rita, y no tenemos mucha información sobre ese sismo, la verdad. En realidad aparece mencionado en los relatos que hay acerca del siguiente sismo destructivo, que es el de 1861. El sismo de 1861
seguramente todos conocen algo acerca de la historia de ese evento. Fue un sismo muy grande que produjo la destrucción casi completa de la ciudad colonial de Mendoza. El centro de Mendoza estaba ubicado donde hoy está el Museo del Área Fundacional y quedó destruido en ese sismo. La foto que tenemos acá arriba a la derecha corresponde a ruinas de ese evento, y la foto que teníamos en la portada de la charla también. Ese sismo produjo, como les decía, una gran destrucción, pérdida de vidas, y terminó produciendo la mudanza de la ciudad al centro actual, que es el de la Plaza Independencia. Después tenemos otro sismo importante que se produjo en 1920, no en el mismo lugar que estos, sino un poco más al este, en la zona de Costa de Araujo, en el departamento de Lavalle. Ese sismo también produjo grandes daños. La foto de abajo a la derecha corresponde a una casa destruida por ese sismo. Y por último tenemos el sismo de Barrancas de 1985, que seguramente muchos lo recuerden, lo hayan vivido. La foto de abajo a la izquierda es de ese sismo. Entonces, uno puede hacer un ejercicio muy rápidamente, hacer la cuenta, y vamos a ver que en el norte de Mendoza tenemos un sismo destructivo en promedio cada 68 años. Es interesante comparar esto con la expectativa de vida de Mendoza, que es de 75 años más o menos, y eso quiere decir que prácticamente todos los mendocinos que vivan toda su vida en Mendoza es probable que experimenten uno de estos eventos destructivos. Es muy tentador también hacer la cuenta y ver que el próximo caería en el año 2053. Seguramente muchos estaban haciendo números, pero por supuesto esto es un ejercicio muy simplificado. Hay un montón de cuestiones que no estamos teniendo en cuenta, y no es una forma muy precisa de trabajar en estos temas y de pretender predecir un sismo. Sin embargo, una forma un poco más elaborada de este mismo método se utiliza para hacer análisis de la actividad sísmica, y les voy a mostrar un ejemplo que no es de acá, es de California. En California también seguramente han oído todos nombrar a la famosa falla de San Andrés, que debe ser la falla más famosa del mundo, que atraviesa California cerca de las ciudades de San Francisco, de Los Ángeles. Muchas ciudades muy grandes están muy cerca de esta gran falla. Entonces, en California tienen muchísima información y aplicaron este método de estudiar la historia sísmica para tratar de establecer la probabilidad de que se produzca un gran sismo en el futuro. Este estudio que les estoy mostrando es de la década del 80, acá está 1985 el año, y se enfocó en una zona de la falla de San Andrés, cerca de esta ciudad que se llama Parkfield, y estudiaron con muchísimo detalle ese segmento de la falla de San Andrés, que acá la vemos como una línea roja, y tenían muchísima información acerca de cuántos eventos sísmicos había habido desde el siglo XIX, tenían mucha información acerca de qué efectos había tenido, y hicieron todo un análisis estadístico muy riguroso y sofisticado, mucho más que la cuentita que hice yo recién para Mendoza, y teniendo en cuenta además factores geológicos, etc. Y ese estudio lo publicaron en 1985, y la conclusión a la que llegaron es esto que figura acá abajo, ¿sí? Había un 95% de posibilidades de que se produzca un terremoto moderado, de magnitud alrededor de 6, antes de 1993 en esa zona. Por supuesto, decir un 95% de posibilidades en estadística es decir, estamos seguros, ¿no? Mucho más seguro que eso no se puede estar. Es casi seguro que antes de 1993 va a haber un sismo de magnitud 6. Entonces, por un lado dijeron, bueno, preparemos a la población para ese evento, pero ya que sabemos que va a ocurrir, aprovechemos para estudiarlo con todo el detalle que se pueda y saber más acerca de los terremotos, de cómo se producen. Entonces armaron un proyecto de investigación enorme, pusieron un montón de instrumental, sismógrafos por todos lados, de todo tipo de instrumentos para estudiar ese sismo con todo el detalle del mundo, como nunca se había hecho antes, y se sentaron a esperar que se produzca el sismo. Empezaron a pasar los años, llegó 1991, 1992, no pasaba nada,
Llegó el 93, no pasó nada. Siguió pasando el tiempo, dijeron quizás faltaba un poquito más. Después de la mitad de la década del 90 hubo un sismo de magnitud 5, que es bastante menos que 6, y al día de hoy todavía están esperando que se produzca el terremoto de Parkfield. Y este es el mensaje número 2 que me gustaría que les quede después de esta charla. No se puede predecir cuándo va a ocurrir un sismo, es imposible. Esto tiene un montón de causas, entre ellas que las fallas son sistemas dinámicos que van cambiando en el tiempo. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de eso, pero las fallas son zonas de fractura dentro de las rocas que componen el subsuelo, están sometidas a fuerzas y a un montón de procesos geológicos que hacen que la composición de la zona de fractura vaya cambiando en el tiempo. Y las fuerzas que afectan a esa zona también van cambiando en el tiempo. Entonces, la historia geológica de una falla no necesariamente nos va a servir para predecir qué le va a pasar a la falla, porque pueden haber cambiado las condiciones y es muy difícil obtener información acerca de esos procesos. Entonces, todo esto hace que no podamos predecir cuándo va a ocurrir un sismo. Esa es la conclusión importante. De todas maneras, estos métodos de estudiar las probabilidades se utilizan muchísimo y nos dan una idea de qué podemos esperar, de qué zonas tienen más probabilidades de tener un sismo, y nos sirven para prepararnos a este peligro. Entonces, con esto en mente, vayamos ahora a ver un poco qué son las fallas, cómo funcionan y por qué producen los sismos. Si acá tenemos una foto de la falla Las Peñas, que está acá en Mendoza, en la precordillera cerca de Jocolí. Vamos a hablar de esta falla un poquito después. Para entender cómo funcionan estas zonas de fractura y por qué producen los sismos, podemos utilizar experimentos de cómo se comportan las rocas en el laboratorio. Esto que tenemos en esta foto es un aparato que se llama realiza lo que se llaman ensayos de compresión axial. Básicamente tenemos una muestra que puede ser de roca o de otros materiales, nosotros vamos a hablar de rocas, que es lo que nos interesa, y se pone dentro de este aparato que este pistón que está ubicado por encima aprieta nuestra muestra y la empieza a comprimir en una dirección paralela al eje del cilindro de la muestra, ¿no? Y toda la instrumentación que hay alrededor nos sirve para medir con mucha precisión cuánto es la fuerza que aplicamos y también cómo se comporta este cilindro de roca, cómo se deforma. Esa deformación va a ser básicamente que se acorta el cilindro, ¿no? Hasta que se rompa. Para los que les gusten los gráficos, acá tenemos cómo se grafica un resultado de este tipo de ensayos. ¿Sí? Tenemos en el eje horizontal la deformación y en el eje vertical la fuerza que estamos aplicando, ¿sí? Entonces esta fuerza la conocemos porque se la damos nosotros con la máquina, y acá en este eje vamos a ir graficando cuánto se acorta nuestra muestra. ¿Sí? Pensemos que estas muestras suelen tener, para estos ensayos, 20-30 centímetros, y por supuesto el acortamiento que produce esta compresión es muy poco, puede ser una fracción de milímetro incluso, pero tenemos máquinas muy precisas que pueden medir ese acortamiento. Entonces, cuando graficamos los resultados, acá este ejemplo aplica prácticamente a cualquier roca. Si tenemos distintos tipos de roca va a variar un poco la pendiente, por ejemplo, de esta línea, pero el resultado es muy parecido para todas las rocas. Tenemos una primera etapa en la que, a medida que aumentamos la fuerza, subimos a lo largo del eje vertical, aumenta la deformación, la muestra se va acortando cada vez un poquito más. Esta deformación, después de muchos ensayos, sabemos que es una deformación elástica, ¿sí? Por deformación elástica entendemos una deformación tal que si soltamos la fuerza, dejamos de apretar la muestra, nuestra muestra de roca va a volver a su longitud inicial. El cilindro se acorta un poquito, pero si dejamos de apretar, se vuelve a alargar, ¿sí? Igual que una bandita elástica, por ejemplo, que la podemos estirar, pero si la soltamos, vuelve a su forma inicial. Pero si seguimos aplicando la fuerza, llega un punto en el que superamos la resistencia a la deformación de esa roca, que es este piquito que tenemos acá, y ahí la muestra se parte, ¿sí?
Y una vez que se parte, se forma una fractura y la roca se traba. Bueno, los sismos, las fallas en la naturaleza se comportan exactamente de la misma manera, como nos muestra esta animación, que es del Servicio Geológico de Estados Unidos. ¿Sí? Tenemos estas flechas que nos muestran unas fuerzas actuando sobre la Tierra, y esas fuerzas, primero, deforman y curvan la Tierra con una deformación elástica, de manera que si esas fuerzas pararan, esta deformación, que acá está exagerada para que la veamos, por supuesto, pararía y las rocas volverían a su forma original. Pero al actuar durante muchos miles de años, estas fuerzas terminan venciendo la resistencia de las rocas y fracturándolas. ¿Sí? Una vez que se forma la fractura, esa fractura se traba por la misma rugosidad que tienen las rocas sobre la superficie de la fractura, y inicia el ciclo de nuevo. Las fuerzas vuelven a actuar, generan la deformación elástica hasta que superan la resistencia de la fractura y otra vez se parte, y cada vez que esta fractura se quiebra, los bloques se desplazan un poquito en la dirección de las fuerzas. Acá tenemos una representación en 3 dimensiones, un poquito, de cómo es ese proceso. ¿Sí? Esto sería nuestro plano de falla, nuestra superficie, y un punto ubicado que sería el sitio donde comienza esa ruptura de las rocas en el subsuelo, y ese sitio lo vamos a llamar el foco. Además del foco, vamos a poder ubicar un lugar que es la proyección del foco sobre la superficie, ¿sí? Verticalmente lo llevamos hacia la superficie, y eso es lo que llamamos el epicentro. ¿Sí? Esto es muy importante porque vamos a ver ahora que esta distancia, esta profundidad, es un parámetro muy importante para saber si el sismo puede producir daños o no. ¿Sí? Entonces, hasta acá hablamos de la falla que se parte, pero no dijimos nada acerca de lo que nosotros sentimos, del temblor mismo. Una forma de pensar esto, que me parece que es bastante gráfica, imaginémonos que tenemos una varillita, una rama, ¿sí? De un árbol muy finita, y nosotros podemos doblarla y la rama se va a curvar, y si dejamos de doblarla, sacamos la fuerza, esa rama se va a enderezar de nuevo, ¿sí? Esa es la parte elástica de la deformación. Pero si hacemos suficiente fuerza, vamos a quebrar la ramita. Y si quebramos la rama, vamos a ver que esa rama va a quedar vibrando, ¿sí? Por unos segundos. Cuando partimos la rama, estamos liberando energía, y esa energía se dispersa en forma de vibraciones. Y esto es muy similar a lo que pasa en los sismos, ¿sí? Cuando supera la fuerza, la resistencia de la roca, y se quiebra esa roca formando la falla, el movimiento de los bloques se acomoda y libera energía como vibraciones, y esas vibraciones son las ondas sísmicas que nosotros sentimos como un temblor, ¿sí? Que se liberan radialmente desde el foco. Y este es uno de los caminos, una de las disciplinas asociadas al estudio de los sismos, que es la sismología. Justamente consiste en el estudio de las ondas sísmicas. Vamos a decir 2 o 3 palabras acerca de esto sin entrar mucho en detalles. Es importante comentar que existen distintos tipos de ondas sísmicas que se producen en un evento sísmico. Acá tenemos graficadas los 4 tipos de ondas que reconocemos, y fíjense que producen movimientos diferentes. Cada una produce un movimiento distinto que lo podemos ver graficado por ese cuadradito negro, por ejemplo. Algunas producen movimientos horizontales, como las ondas P, que producen una compresión, una extensión del terreno. Y al ser ondas, fíjense, acá está como mostrado más lento para que lo podamos ver, pero imagínense que viene una onda detrás de otra, produciendo ese movimiento, ¿no? Compresión, extensión, viene la onda siguiente, compresión, extensión, después la siguiente, la siguiente. Y una característica importante es que estos tipos de ondas tienen distintas velocidades, y las P son las más rápidas de todas, son las primeras que llegan a un sismógrafo cuando se produce un evento. Después tenemos acá las ondas S, que son las secundarias, y fíjense que producen un movimiento hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Y después tenemos 2 tipos de ondas que vamos a juntarlos
y las vamos a llamar ondas superficiales, que producen unos movimientos un poco más complejos. ¿Sí? Pueden ser este movimiento que es parecido a las olas del mar, y este que es como el movimiento de una serpiente hacia los costados. Y cada uno de estos tipos de onda, como les decía, tiene una velocidad diferente. Esa característica nos es muy útil porque esto que estamos viendo acá es un registro de un sismógrafo. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra estación sismológica con un instrumento que va registrando todo el tiempo cómo se mueve el terreno. Acá abajo tenemos el tiempo en segundos, ¿sí? Y nuestro sismógrafo es como si tuviera 3 lapiceras conectadas a un papel, con una masa muy grande que tiene mucha inercia, y normalmente viene registrando, ¿sí? el tiempo cuando el sismógrafo está quieto, esta línea más recta, pero cuando se produce un sismo se empieza a mover en diferentes direcciones y empieza a producir estos picos, ¿sí? Y, como les decía, al tener diferentes velocidades las ondas, van llegando en distintos momentos al sismógrafo. Entonces tenemos marcado acá el arribo de la onda P. Esa onda P empieza a producir movimientos, y cada tren de esas ondas P va produciendo movimiento, y de repente acá tenemos otro pico, y ese pico corresponde a la llegada de las ondas S, ¿sí? Que venían un poquito más lento y llegan después. Fíjense que dijimos que las ondas S producían un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y ese movimiento lo tenemos registrado entonces, sobre todo, en esta componente vertical del sismógrafo, ¿sí? El sismógrafo tiene una componente vertical y 2 horizontales, una norte-sur y una este-oeste. Después de eso, un tiempito después, llega este otro pico, que está marcado acá, y ahí empiezan a llegar las ondas superficiales. Una cosa importante a notar acá es que, además de los tiempos de arribo de cada tipo de onda, podemos reconocer las distintas amplitudes que tienen los picos, qué tan alto es el pico. Y eso lo vamos a usar para calcular las magnitudes más adelante, ya vamos a hablar de eso. Esta diferencia de velocidades es clave porque cuanto más lejos esté nuestra estación sismográfica del foco del sismo, del sitio desde donde se irradian las ondas, estas ondas se van a separar más entre sí. ¿Sí? Imagínense como si fueran una carrera. En una carrera de 100 metros, los participantes llegan muy seguiditos, uno atrás del otro. ¿Sí? A veces hace falta incluso hacerlo en cámara, ver el final en cámara lenta para saber cuál llegó primero. Ahora, si vemos una carrera de 10.000 metros, de 42 kilómetros, la maratón, ahí los participantes, como tienen velocidades distintas, se empiezan a separar más y llegan más espaciados. Entonces, si nosotros tenemos este registro, ¿sí? Y podemos ver acá, en este eje, cuántos milisegundos o segundos tarda en llegar cada tren de onda sucesivo, podemos, con una cuenta bastante simple, calcular a qué distancia está nuestra estación del foco del sismo. Y si tenemos este mismo registro para varias estaciones, para 3 o 4 estaciones, ya podemos realizar una triangulación, y de esta manera es como se ubica dónde se produjo el sismo, y se reporta después, por ejemplo, en la tabla que les mostré del IMPRES, que tenía la ubicación de los sismos de la última semana de agosto, se genera con este método, ¿sí? El IMPRES tiene estaciones sismológicas ubicadas en distintos puntos del país, y lo que hace cuando ocurre un sismo es tomar los registros de distintos lugares y hacer este análisis, y con eso define dónde se produjo el foco del sismo. Bueno, entonces, de nuevo, teniendo todo esto en mente, vamos ahora a hablar un poquito acerca de por qué esto nos importa. Si los sismos no produjeran daños, no tuvieran efectos sobre las construcciones, todo esto sería una curiosidad muy interesante, pero no tendría demasiada importancia. Como sabemos que los sismos sí tienen efectos sobre nuestras construcciones y sobre nuestras obras de infraestructura, nos va a importar entender un poquito más cómo se comportan frente a las ondas sísmicas todo este tipo de construcciones. Entonces, podemos pensar
que nuestro suelo está quieto y cuando vienen las ondas sísmicas comienza a moverse. Para que el suelo pase de estar en reposo a estar en movimiento, a tener una velocidad, podemos pensarlo como una aceleración del suelo. Y vamos a ver que muchas veces los ingenieros, sobre todo, cuando hacen estudios de peligros sísmicos, analizan justamente esto en términos de la aceleración esperada del suelo. Y para los que se acuerden de cuando estudiaron física en la secundaria, esta formulita que tenemos acá, fuerza igual masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, nos va a venir muy bien para entender este proceso. Y para entenderlo más intuitivamente, si no, podemos pensar en una persona que viaja parada en un colectivo o en un tren. ¿Sí? Cuando ese vehículo viene a velocidad constante, la persona está parada tranquila y no tiene ningún problema. Pero si ese vehículo de repente acelera de golpe, la persona va a sentir una fuerza que lo empuja hacia atrás, ¿sí? Como representa este dibujito. Por otro lado, si ese vehículo frena de golpe, que es una aceleración en sentido contrario, la persona siente una fuerza que lo empuja hacia adelante. Cada paso de las ondas sísmicas produce este mismo efecto sobre nuestras construcciones, ¿sí? Y la fuerza que se produce va a depender de la masa y de la aceleración. Entonces depende. La aceleración va a depender de qué tan fuerte sea la onda sísmica, y la masa va a ser en este caso la masa de nuestros edificios. Y ahí pasamos al campo de la ingeniería sismoresistente. De nuevo, vamos a hablar 2 palabras sobre esto, que es otro camino que no vamos a recorrer en la charla, en profundidad. Pero sí podemos decir que esa fórmula de fuerza igual masa por aceleración nos indica que es preferible que nuestros edificios tengan poca masa, por eso es preferible una construcción liviana para hacer frente a los sismos. Y el segundo factor que los ingenieros tienen en cuenta es qué tan flexibles son las construcciones. Sí, ahí la estructura de la construcción también empieza a jugar, y este dibujito nos muestra muy gráficamente, ¿sí?, cómo es el efecto, si el suelo se mueve y los edificios, ¿sí?, tienen este tipo de movimientos. Y si el edificio es muy rígido, cuando le movemos el suelo, el edificio quiere quedarse quieto y puede llegar a la estructura a quebrarse. Si el edificio es más flexible, puede doblarse y acomodarse a ese movimiento. Y este dibujito también nos permite ver que si tenemos un edificio más bajo, como las casas, el movimiento va a ser menor, y los edificios altos, en cambio, ¿sí?, van a desplazarse más, y sobre todo en los pisos altos van a sentir más ese movimiento. Y esto en Mendoza lo vemos muchas veces hay sismos muy pequeños que en los pisos bajos no se sienten, pero la gente que vive en los pisos muy altos de los edificios sí lo siente. Bueno, todo este tema de los efectos que producen los sismos en las construcciones es la primera forma que tenemos para ver qué tan fuerte, qué tan potente es un evento sísmico, y eso lo hacemos a partir de las escalas de intensidad, ¿sí?, que la que se usa hoy en día es esta escala, que se llama Mercalli modificada. La propuso un italiano, Mercalli, en el siglo XIX, y después tuvo algunos ajustes para acomodarse a los tiempos más modernos. Y estas escalas de intensidad, como les comentaba, tienen en cuenta qué efectos produce el sismo en determinado lugar. Si tienen 12 grados, desde sismos imperceptibles, sismos leves o muy leves, que, como dice acá, se sienten algunas personas, especialmente en pisos altos, por ejemplo. Muchos no lo reconocen como sismo, ¿sí? Pasamos a sismos moderados, un poco fuertes. Fuertes ya son sentidos por todas las personas, ¿sí? Empieza a haber algunos daños. Y podemos seguir subiendo hasta llegar a estos sismos de intensidades mayores a 9, que ya son los sismos muy peligrosos donde hay daños muy grandes. Es importante entender que estas escalas de intensidad son distintas en cada localidad donde sentimos el sismo. Como les mostraba al principio,
cuando el IMPRES reporta eventos, muchos de esos sismos no son sentidos, ni siquiera les asigna una intensidad, sería esta intensidad 1 imperceptible, no tiene mucho sentido ni siquiera hablar de intensidad en ese caso. Una vez que es sentido, ahí sí le asignamos una intensidad de acuerdo a cómo sea sentido. Y acá tenemos un ejemplo del sismo de Concepción del Maule de 2010 de Chile, que muchos recordarán, ¿sí? Fue un sismo en febrero de 2010, como a las 3 de la mañana, en hora argentina. Y tenemos la estrella en este mapa, nos ubica el foco del sismo, ¿sí? El lugar desde donde empezaron a irradiar las ondas sísmicas. Y los colores corresponden a intensidades, ¿sí? Que las tenemos acá abajo en la escala, ¿sí? Entonces, en la zona del sismo, tuvimos intensidades, por acá cercanas a 8, ¿sí? Según este mapa, y a medida que nos alejamos del foco, empezamos a tener intensidades cada vez menores, ¿sí? Intensidades, por ejemplo, si vamos a Mendoza, estábamos acá entre 6 y 5, y si nos vamos más lejos, a San Luis, intensidades entre 5 y 4. ¿Sí? Este patrón es el patrón típico de intensidades para cualquier sismo, ¿sí? Cerca del foco están las intensidades mayores y a medida que nos alejamos, la intensidad es cada vez menor. Sin embargo, vamos a decir 2 palabras solamente sobre esto. Hay algunos efectos que pueden modificar ese patrón de intensidades, y el principal es el tipo de suelo o las características del subsuelo cercano a la superficie, que en algunos casos pueden producir una amplificación de las ondas sísmicas. El ejemplo típico de esto es la Ciudad de México, el Distrito Federal, y acá tenemos un mapa de intensidades para un sismo de 2018, que el epicentro estuvo en el sur de México y en el Océano Pacífico, en la zona de Oaxaca, la estrellita que tenemos acá, y vemos que las intensidades, de nuevo, a medida que nos alejamos, van disminuyendo con un patrón más o menos concéntrico, pero cuando llegamos a la Ciudad de México, vemos que venimos bajando de amarillo, verde, celeste, y acá pasamos de celeste a verde de nuevo, ¿sí? Eso es porque la Ciudad de México está construida en terrenos que eran un antiguo lago, con suelos muy arcillosos, muy blandos, que se deforman muy fácilmente, y tienen la muy mala característica de amplificar el paso de las ondas sísmicas y generar intensidades grandes, aún para sismos muy lejanos. Esto ha pasado repetidas veces, además de, en este caso, quizá alguno recuerde el terremoto de 1985, que también se produjo en la zona del Pacífico, y produjo daños enormes en la Ciudad de México, casi llevó a la suspensión del Mundial de Fútbol que se hizo en 1986, por la cantidad de daños que había habido. Entonces, hablamos hasta ahora de las intensidades. Nuevamente, para remarcarlo, la intensidad es una medida de los daños que produce el sismo, y entonces, para cada localidad, vamos a asignarle un valor de intensidad, y generalmente van a ser mayores cerca del foco, menores a medida que nos alejamos, ¿sí? Y este tema de la distancia del foco, les dije hace un ratito en una de las figuras que veíamos que tengan en cuenta la profundidad, ¿sí? Porque esa distancia hasta el foco vale tanto en la horizontal como en la vertical. Si tenemos un foco muy profundo, un sismo, incluso de magnitud grande, no va a ser muy dañino, pero el mismo sismo a poca profundidad sí puede producir daño. Entonces ahora sí pasamos a hablar de la otra medida de la potencia o de la fuerza de un sismo, que es la magnitud. La magnitud es una medida de la energía liberada en el foco. En la práctica se calcula tomando registros de los sismógrafos, ¿sí? Y midiendo las amplitudes de los picos y haciendo una serie de operaciones matemáticas. Tenemos varias escalas de magnitud. Generalmente todo el mundo menciona la escala de Richter, que fue una de las primeras que tuvo mucha difusión. Hoy en día la mayoría de los reportes van a estar en magnitud de intensidad, en magnitud del momento sísmico, que es una medida un poquito diferente. Es similar a bajas magnitudes, pero es más precisa para las magnitudes altas. Y
a diferencia de la intensidad, que para cada localidad vamos a tener un valor distinto de intensidad, la magnitud tiene un valor único para cada sismo, ¿sí? Que se relaciona, como les dije, a la energía liberada en el foco. Y acá tenemos, este gráfico muestra una comparación con la energía que se libera en terremotos de distintas magnitudes, ¿sí? Acá tenemos la magnitud, y con otros procesos que liberan energía. Y acá podemos ver sismos de magnitud 2, 3, 4, 5, ¿sí? Son equivalentes a rayos, tornados. Ya cuando pasamos de magnitud 6, estamos hablando de cosas más importantes. Este es equivalente a la bomba atómica de Hiroshima. Y ya cuando nos acercamos a magnitudes de 8 y mayores, estamos hablando de las erupciones volcánicas más grandes que hubo en la historia, la prueba nuclear más grande. Y de todas maneras, hemos registrado sismos que liberan todavía más energía que esos procesos, ¿sí? El sismo más grande que tenemos registrado es el sismo de Valdivia, en Chile, de 1960, que tuvo magnitud de 9.5. Y hay dos cositas interesantes para ver acá. Por un lado, que acá tenemos representado el número promedio de terremotos de cada magnitud por año, ¿sí? Entonces podemos ver que a nivel mundial tenemos 1 millón de terremotos de magnitud 2, 100.000 de magnitud 3, ¿sí? Vamos bajando, 18 de magnitud 7, 1 de magnitud 8, o sea que los sismos de magnitud 8 una vez por año en el mundo va a haber alguno, y ya sí los de magnitudes mayores son un poco más raros, ocurren cada más tiempo. Y lo otro interesante, que es importante señalar, es que las escalas de magnitud están hechas de manera logarítmica. Esto quiere decir que a medida que subimos en la escala, la diferencia de energía entre cada grado de la escala es mayor. Fíjense que de este lado, acá a la izquierda, tenemos representada la energía liberada en una unidad medio rara, que son los kilos de explosivos, no importa, pero sí podemos ver que un sismo de magnitud 2 libera 56 kilos de explosivos, un sismo de magnitud 3, 1800. Entonces la diferencia es 1750 más o menos. Ahora, si nos vamos a la diferencia entre un sismo de magnitud 6 y un sismo de magnitud 7, la diferencia en kilos de explosivos es de 56 millones a 1800 millones. ¿Sí? Entonces, y si seguimos así, cada vez es mayor. Entonces la diferencia entre un sismo de magnitud 8 y magnitud 9 es enorme en energía, mucho mayor que la diferencia entre un sismo 3 y 4. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando leemos información sobre grandes sismos, no es lo mismo un sismo de magnitud 8 que uno de 9, que sí es muchísimo más grande. Bueno, con todo esto ya en mente, vamos a hablar un poquito acerca de algunos aspectos que tienen que ver con el origen de la actividad sísmica. Acá tenemos este mapa, que es el mapa de la zonificación de peligro sísmico que hizo el INPRES. Y no se ve muy bien, pero los colores rojos son las zonas de peligro sísmico muy elevado, que corresponden al norte de Mendoza y al sur de San Juan. Y después tenemos zonas con peligro sísmico elevado, que es el color naranja, ¿sí? Que es el resto de San Juan, buena parte de Mendoza, una zona acá en el noroeste, y una zona acá en el sur, en Tierra del Fuego. Peligro sísmico moderado, el amarillo, y después ya las zonas más tranquilas. Ese mapa tiene que ver un poco con el origen de la actividad sísmica, y esto se relaciona con la dinámica de nuestro planeta, y seguramente han oído hablar acerca de la tectónica de placas alguna vez. La tectónica de placas es una teoría que explica el funcionamiento del planeta y se basa en que la estructura de nuestro planeta está formada por una serie de capas concéntricas, y la capa más exterior, lo que llamamos la litósfera, es como una cáscara bastante finita, ¿sí? Que tenemos representado acá en la figura de arriba a la derecha, y esa cáscara está partida en fragmentos, que es lo que llamamos placas.
Esas placas, que son grandes pedazos, ¿sí?, de esta litósfera, de esta cáscara de la Tierra, cada una de las placas, que acá las tenemos representadas en un mapa, se mueve con una dirección y una velocidad propia y diferente de las otras. Como la Tierra es esférica, si una placa quiere moverse para un lado, se encuentra con la placa del lado que está moviéndose para el otro, se producen problemas de espacio, y en los bordes de las placas empiezan a ocurrir estos fenómenos, ¿sí?, que producen fuerzas. Y si nos fijamos en este mapita de arriba a la izquierda, donde está ploteada la actividad sísmica entre los años 1963 y 1998, vamos a ver que ese mapa nos delinea de manera muy precisa los límites de placas que tenemos marcados acá, ¿sí? Entonces, el primer origen de la actividad física se relaciona a este proceso, ¿sí?, a estas placas tectónicas que se mueven y que chocan unas contra otras, y en sus límites van apretándose o estirándose, produciendo actividad sísmica. Eso es lo que determina, a grandes rasgos, las zonas de borde de placa, donde está la sismicidad y también el volcanismo, y las zonas de interior de placa, que son un poco más estables y más tranquilas. Como un comentario al pasar, en los interiores de placa también puede haber sismos cada tanto. Acá tenemos, de nuevo del INPRES, información de sismos en la zona de La Plata, cerca de Buenos Aires. Sí, no nos vamos a meter mucho con eso, pero las fuerzas que actúan en los bordes de placa también actúan en los interiores, solo que son mucho menos activas las estructuras que tenemos ahí. Entonces, empezando a enfocarnos un poquito en Mendoza, acá estamos viendo una vista en 3D de cómo es el límite de placas que tenemos en el borde occidental de Sudamérica, ¿sí? Tenemos una placa oceánica que está por debajo del Océano Pacífico, que llamamos placa de Nazca, y esa placa se mueve hacia el este. Y por otro lado tenemos la placa sudamericana, donde nosotros vivimos, ¿sí?, que contiene al continente sudamericano, y esa placa se mueve hacia el oeste. Las dos se mueven con velocidades de algunos centímetros por año, y la placa oceánica es más densa que el continente y se hunde por debajo. Y ahí tenemos más o menos un esquemita de dónde estaría la ciudad de Mendoza en este panorama, ¿no? El resultado de esto es que esta convergencia de las placas aprieta, ¿sí?, la placa superior, y produce fallas, y a muy largo plazo, esto estuvo a lo largo de 1.000.000 de años, y termina produciendo montañas, ¿sí? La cordillera de los Andes es el resultado de este proceso, ¿sí?, de esa compresión que producen las placas, y de la actividad de fallas que van levantando las rocas y formando montañas. Y dentro de ese esquemita podemos reconocer distintas zonas donde se produce la actividad sísmica. Acá tenemos un perfil que nos muestra, de nuevo, la placa oceánica, acá en este color violeta, ¿sí?, que se hunde por debajo de la placa continental, que es esta verde, y los puntitos corresponden cada uno a un sismo. Y podemos diferenciar dos grandes sectores. Uno es este sector marcado con la A, que corresponde a la placa oceánica y sobre todo el contacto entre las dos placas. Ese contacto entre las dos placas actúa como una gran zona de falla, una gran zona de fractura, ¿sí?, que se traba, produce compresión, como vimos al principio, produce esa deformación elástica, hasta que en un momento la compresión supera la resistencia de esta zona de fractura, y la placa oceánica se hunde un poco más por debajo de la continental. Después se vuelve a trabar, otra vez acumulamos deformación elástica, hasta que vencemos la resistencia y la placa se hunde un poquito más. Ese hundimiento de esta placa por debajo de la continental no es constante, sino que es episódico, ¿sí? Se traba y se hunde un poco. Y por otro lado tenemos este sector marcado acá con la C, que continúa hacia el este del otro lado de la cordillera, donde estaría Mendoza, y estos sismos corresponden a fallas que están ubicadas dentro de la placa sudamericana, ¿sí? Porque como la estamos apretando, las rocas que tenemos acá también están sometidas a fuerzas y tienen un ciclo similar de deformación elástica y fractura. Cuando analizamos el tamaño de las fallas,
¿sí? Vamos a ver que esta gran falla, que a veces se llama la mega falla de subducción, ¿sí? Este proceso de hundimiento de la placa es lo que llamamos los geólogos subducción. Esta gran falla es mucho mayor que cualquier falla que tengamos en el continente, y eso es lo que hace que estos sismos que tenemos en el contacto entre las placas sean mucho más grandes y más frecuentes. Por eso Chile es donde se producen los sismos mayores, y en realidad todo el borde oeste de Sudamérica y lo que se llama el arco de fuego del Pacífico, son todas zonas de subducción donde este contacto entre placas produce los mayores sismos. Y como Chile está ubicado en la superficie muy cerca de esa zona de subducción, ellos tienen muchos daños por estos sismos de gran magnitud. En cambio, si pensamos en Mendoza, los sismos que nos van a hacer daño a nosotros no son estos porque estamos muy lejos, a mucha distancia, sino los que se produzcan dentro de la placa sudamericana, que a veces se van a producir directamente debajo de nuestros pies. Y estos sismos son 1 grado de magnitud o 2 grados de magnitud menor en promedio. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hay un elemento más respecto a la tectónica de placas que tenemos que mencionar, porque esto que les mostraba, esta zona de subducción, está a lo largo de todo el borde oeste del continente y lo tendríamos de manera igual en todo el país. Pero si miramos el mapa de peligro sísmico y también la distribución de la actividad sísmica, estos son datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, vamos a ver que en la zona del norte de Mendoza y sur de San Juan tenemos una concentración mayor que en el resto del margen, ¿sí? Y es la zona de mayor peligro sísmico. Y esto tiene que ver con una característica puntual que se produce ahí, que es que esta placa oceánica que se hunde por debajo de la continental, en la mayor parte del margen tiene ángulos de subducción, ángulos de hundimiento de 30 grados, ¿sí? Como se representa acá arriba, pero justo en este tramito, esa placa oceánica se pone más horizontal, con un ángulo de menos de 10 grados, ¿sí? Entonces está apretando con mucha más fuerza nuestra placa superior. Y eso es lo que produce que en esta zona, ¿sí?, se concentre la actividad sísmica. Si nos vamos hacia el norte o hacia el sur, estamos en este panorama, donde la placa se hunde más rápidamente, entonces podemos decir que aprieta menos la placa sudamericana y produce menos sismicidad. Bueno, ahora que hablamos acerca de cómo se producen los sismos, de los procesos a escala continental, sí vamos a enfocarnos en Mendoza. Sí, esta es otra foto, perdón, del terremoto de 1861, de las ruinas que produjo. En Mendoza vamos a ver que hay una cantidad interesante de fallas activas. Esas fallas los geólogos las reconocemos en el campo de varias maneras. Cuando estamos en zonas montañosas, donde tenemos valles y podemos ver las rocas, lo que vemos es algo de este estilo. Sí, esto, como les había comentado, es una falla que se llama Las Peñas, que está cerca de Jocorí, acá en el norte de Mendoza. Y lo que vemos de este lado son unos sedimentos, que sabemos que son muy recientes, tienen unos pocos miles de años. Y de este lado, estas rocas de color más rojizo, tienen entre 10 y 5 millones de años. Son rocas mucho más antiguas, que estaban más profundas y que fueron levantadas, ¿sí? Y ahí está marcada una línea negra que indica el contacto, ¿sí?, la flecha que indica cómo se movió este bloque, y justo por acá pasa toda una zona de fractura que corresponde a la falla Las Peñas. ¿Sí? Más o menos sería algo parecido a esto, que tenemos en este dibujito muy simple, ¿sí? La fractura levanta estas rocas que estaban en profundidad por encima de estas que estaban más cerca de la superficie. Sí, así es como se ve una falla cuando tenemos buenos afloramientos. Si nos vamos a zonas más del piedemonte o más llanas, lo que producen las fallas van a ser desniveles en la topografía. O sea, al levantar un bloque con respecto al otro, lo tenemos marcado acá en esta foto, si las flechas lo indican, este desnivel que se ve acá en la topografía, en esta foto aérea, ¿sí?, corresponde a una falla también activa, que es la falla de la Cal, que es la falla que pensamos que produjo el terremoto de 1861. ¿Sí? Fíjense que acá atrás está la ruta que va de Mendoza a Villavicencio, ¿sí? Esto es al norte de la ciudad, ahí en el departamento de Las Heras. Entonces, los geólogos, cuando estudiamos el campo buscando fallas, podemos
o verlo en la montaña, porque ponen en contacto dos rocas con edades diferentes, o ver este tipo de desniveles del terreno, y si vemos este tipo de desniveles tenemos que ir a estudiar un poquito más para ver si es una falla o otro proceso el que lo generó, ¿no? Porque hay otros procesos que también pueden generar desniveles. Entonces, a lo largo de muchos años de trabajo, de muchos grupos de investigación, acá tenemos un mapa que es una recopilación de todas las fallas activas reconocidas en la provincia de Mendoza. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalles, ¿sí? Pero sí me gustaría comentar una cosita más respecto a por qué es importante que tengamos estos mapas y que tengamos mapas de mucho detalle de la ubicación de las fallas activas. ¿Sí? Podríamos pensar con lo que hablamos hasta ahora que no es tan importante porque cuando se produzca el movimiento de cualquiera de estas fallas va a liberar ondas sísmicas y en cualquier lugar que estemos nos van a afectar. Si estamos muy cerca van a ser un poco más fuertes, pero nos van a afectar igual porque están abajo de nuestros pies. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otro factor más que hace al peligro sísmico en zonas donde están las fallas. Y eso es esto que veíamos recién de los desniveles que producen el terreno. El movimiento de los bloques de falla, ¿sí?, puede producir en un solo sismo desniveles bastante importantes. Vamos a ver algunos ejemplos históricos de esto. Esto es el terremoto en Taiwán de 1999. ¿Sí? Para tener una idea, tuvo una magnitud de 7.3 y una profundidad de 7 kilómetros. Y esta foto que estamos viendo es un sitio bastante famoso donde había una pista de atletismo, ¿sí? Y la falla pasó justo por el medio de la pista y produjo un levantamiento de, no sé, 1,5 metros, 2 metros, ¿sí?, de un bloque con respecto al otro. Por supuesto la pista quedó completamente inutilizada, pero lo importante es qué pasaría si en lugar de estar en una zona abierta, esta misma traza de la falla estuviera en una ciudad, en una zona construida. Y lamentablemente lo que pasa es esto que vemos acá. De nuevo, este bloque subió con respecto a este en el sismo, esto es del mismo sismo de Taiwán, y vemos que estas casas que estaban en el bloque bajo se inclinaron un poco, pero más o menos resistieron. Ahora las fallas que estaban ubicadas justo encima de la falla, en el bloque alto, colapsaron completamente. Y esto, no hay construcción sismoresistente que pueda aguantarlo. ¿Sí? La construcción sismoresistente está diseñada para el paso de las ondas sísmicas, pero no para la deformación de la superficie terrestre. Y esta foto no tiene muy buena resolución, pero me interesaba mostrarla. Este es otro terremoto en China, del 2008. Me interesaba mostrar, de nuevo, lo localizada que está la deformación del terreno a lo largo de la falla, ¿sí? Esto eran unos 2 edificios de una escuela, y esto era un patio que tenía en el medio. La falla pasó justo por el medio del patio, destrozó el asfalto en el patio, pero los edificios quedaron prácticamente sin daños. ¿Sí? Entonces, este efecto de la deformación del terreno está muy localizado en una zona de algunos metros alrededor de la falla. Como les comentaba recién, tenemos nuestro reglamento argentino de construcciones sismoresistentes, donde se hacen todos los cálculos para ver cómo tiene que ser la estructura de cualquier construcción en zonas sísmicas, pero este reglamento está diseñado teniendo en cuenta qué aceleraciones de suelo va a haber, cómo va a ser el paso de las ondas sísmicas. No tiene en cuenta este tema de la deformación del terreno. En algún lugar del reglamento está esta frase que puse acá, que dice que cuando haya más estudios, podrán ponerse en vigencia factores de modificación por la proximidad a las fallas, expresados en mapas específicos como se ve en Estados Unidos. Uno de los principales inconvenientes que tenemos para avanzar con esto es que hacen falta muchos estudios de detalle y mapas muy precisos que nos permitan ubicar la falla, porque como les mostraba, el daño está asociado directamente a la traza de la falla. Si no sabemos exactamente por dónde pasa, no podemos hacer nada. Y este es un ejemplo de un mapa de Estados Unidos, de California, donde hay toda una regulación por este tema, y podemos ver, en negro está ubicada la traza de la falla, y esta zona marcada, que tiene 15 metros a cada lado, es una zona donde no se pueden hacer construcciones nuevas. ¿Sí? Hay construcciones anteriores a que existieran estas regulaciones, pero está prohibido hacer cualquier tipo de construcción
sobre la zona de la falla. Bueno, entonces, ¿qué sabemos acerca de las fallas que tenemos en Mendoza? Vamos a ir recorriendo un poquito la provincia y hablando acerca de algunas de las fallas que tenemos reconocidas. En primer lugar, vamos a hablar de esta zona de Barrancas, ¿sí? Que está a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza y del Gran Mendoza. Y esta zona es una de las más activas que tenemos en los últimos años. Es la que produjo el terremoto de 1985 y también produjo otros sismos un poquito menores en 2006 y en 2012. Por otro lado, hacia el norte de la ciudad tenemos la falla de la Cal, que les mostraba recién en una foto, y pensamos que esta falla es la que produjo el terremoto de 1861. Y para los que conozcan la zona, este cerro que hay acá es el Cerro La Cal, donde está la cementera, y la falla pasa por el este de ese cerro. Esa línea que se ve ahí es la ruta que va a Villavicencio, ¿sí? Hacia el norte está Villavicencio. Y esa falla continúa hacia el sur y entra dentro del tejido urbano de Gran Mendoza. Hace relativamente poco tiempo se realizaron unos estudios bastante detallados en una localidad donde se puede ver bien la falla. Sí, este es el desnivel, este es el bloque levantado y este es el bloque bajo de la falla. Y un grupo de investigadores de Alemania hizo un montón de análisis y concluyó que esta falla de la Cal produjo 2 o 3 eventos sísmicos en los últimos 800 años, ¿sí? De magnitudes alrededor de 7, que el último sería el de 1861, ¿no? Entonces podemos decir que es una falla importante y bastante peligrosa para la ciudad. Y como les decía, esa falla continúa hacia el sur y pensamos que la escarpa, el desnivel que produce la falla, es el desnivel que acompaña las vías del tren y que podemos ver en esta foto, si esto es la esquina de la calle Belgrano con Las Heras, donde Las Heras pasa a llamarse Juan B. Justo, y cuando vamos manejando ahí siempre tenemos que subir una pendiente empinada. Sospechamos que esa es la escarpa de falla de la falla La Cal que atraviesa la ciudad. No podemos estar seguros porque la ciudad se construyó antes de hacer ningún tipo de estudios, cuando no se sabía mucho acerca de las fallas geológicas. Entonces es probable que haya lugares donde la topografía esté modificada por la misma construcción de la ciudad. Sería muy importante, el INPRES lo viene diciendo desde la década del 90, hacer estudios detallados para ubicar exactamente dónde está esa falla, y en mi opinión desde ahí habría que avanzar en regulaciones como las que mostraba de California. Bueno, si nos vamos hacia el piedemonte del Gran Mendoza, tenemos una serie de sistemas de falla. Este que figura acá en naranja es todo el sistema que levanta al Cerro de la Gloria y todos los cerros que llegan hasta Chacras de Coria. Después tenemos la falla de Visadero Largo, la falla Melocotón. Son toda una serie de fallas activas que, a partir de los estudios que tenemos, por la relación entre la longitud y las magnitudes máximas que puede producir una falla, estimamos que pueden producir sismos de magnitudes alrededor de 7. Entonces, hasta ahora hablamos de las fallas del norte de Mendoza, pero si bien el peligro sísmico en el sur es menor, es importante señalar que también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Como vemos en el mapa de fallas activas, en el sur de la provincia también se han reconocido bastantes fallas, y también tenemos registro de eventos destructivos, en particular el sismo de las Malvinas, que se produjo cerca de San Rafael en el año 1929, acá tenemos unas fotos históricas de los daños que produjo. Sí, fue un sismo bastante importante que produjo gran cantidad de daños, especialmente en la colonia de las Malvinas, y ese sismo estuvo asociado a una falla, que acá tenemos algunas imágenes, de un trabajo de hace unos años, ¿sí? Todo lo que llamamos el bloque de San Rafael, todos los cerros donde se encuentra, por ejemplo, el Cañón de la Tuel, están levantados por el este, por estas fallas que están indicadas ahí. Esa línea negra con triangulitos es la falla de las Malvinas, ¿sí? Y es la que produjo ese terremoto en 1929. Y por otro lado, si nos vamos un poco más al sur, a Malargüe, en Malargüe no tenemos registro de sismos destructivos históricos,
pero hace poquito sacamos un trabajo con varios colegas donde reconocimos una serie de fallas activas. Acá tenemos una foto de nuevo, depósitos muy recientes que tienen menos de 1 millón de años, y como una falla pone por encima de esos depósitos recientes estas rocas, que son rocas cretácicas que tienen alrededor de 90 millones de años. Y esos sistemas de falla los reconocimos en varios lugares, en la zona de Puesto Rojas, cerca del río Salados. Y de nuevo, hicimos el mismo análisis que he mencionado para el Piedemonte, a partir de la longitud que tienen las fallas, y podemos estimar que pueden producir sismos de magnitud alrededor de 6. De manera que sería importante, si bien seguramente son sismos que se producen con periodos de recurrencia más largos, es decir, que entre cada sismo pasa más tiempo que en el norte de Mendoza, sería importante tenerlos en cuenta también para la prevención sísmica en el sur de la provincia. Bueno, para ir cerrando un poquito todo esto que hablamos, nos dijimos que la actividad sísmica es un proceso natural, inevitable, que tiene que ver con la tectónica de placas. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? Lo primero que uno piensa es predecir los sismos, y cuando está por venir uno, evacuamos todo. Lamentablemente, como les dije al principio, eso es imposible, no tenemos forma de saber cuándo y dónde se va a producir un sismo, así que hay que descartarlo. Lo que podemos hacer, lo más importante que podemos hacer, es prepararnos, saber que en algún momento va a ocurrir un sismo destructivo, y si nosotros trabajamos para estar listos y que nuestras ciudades, nuestras comunidades sean resilientes, esos daños van a ser los mínimos posibles y vamos a poder recuperarnos de la mejor manera posible. Para eso hay varias medidas que se pueden tomar tanto a nivel individual como a nivel de toda la sociedad. Les recomiendo que, si les interesa saber más acerca de estas medidas, visiten la página de Defensa Civil de Mendoza, donde hay mucha información sobre esto y sobre otros peligros naturales. En particular tenemos dos grandes caminos para prepararnos. Por un lado, estar listos para responder frente al evento, y para eso lo principal es la realización de simulacros, ¿sí? Tanto en las escuelas, en los organismos públicos, y simulacros de respuesta de defensa civil también. Y por otro lado, tenemos regulaciones que nos van a ayudar a que nuestras ciudades sean más resistentes cuando se produzca el sismo. Por un lado, el reglamento de construcción sismo resistente que les mencioné hace un ratito, sí, es fundamental. Todas las construcciones tienen que cumplir con eso para poder soportar el paso de ondas sísmicas. Y el segundo elemento es el ordenamiento territorial, tener en cuenta a la hora de definir los usos de tierra, dónde están ubicadas las fallas, cómo pueden afectar, y en eso, ahí lo marqué en rojo porque la provincia de Mendoza está avanzando en ese camino hace unos años. La ley de ordenamiento territorial provincial tiene un poquito tiempo de funcionamiento y todavía están los municipios avanzando con sus planes. Entonces eso es lo que está, en mi opinión, un poquito en deuda todavía, y la provincia está, como les decía, avanzando en ese camino, y sería bueno que la parte sísmica y geológica relacionada a las fallas sea incluida en todas esas normativas de ordenamiento territorial. Bueno, para despedirme voy a hacer un poquito de publicidad descarada. Si les interesa profundizar en estos temas, Héctor lo mencionó al principio cuando me presentó. Hace unos años sacamos un libro con algunos colegas en la editorial de la Universidad de Cuyo, pueden buscarlo. Y el año pasado, con una productora audiovisual de acá de Mendoza que se llama El Generador, hicimos una serie de 4 capítulos que trata también todos estos mismos temas con un poquito más de profundidad, y que si la buscan en YouTube, si buscan Terremotos del Sur, está colgada ahí y se puede ver gratis. Así que bueno, con todo esto no me queda más que agradecerles por su atención, y agradecerle también, bueno, a las instituciones y a los distintos organismos en los que trabajamos estos temas y con los que realizamos también actividades de divulgación que me parece que son muy importantes. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, José. La verdad que fue muy interesante, muy constructivo todo. Hubo algunas preguntas que las voy a pasar a leer.
Tomás Boto dice si la triangulación la hacen con el método de las esferas o si existe algún otro método. Hay varios métodos, depende de cuántos datos haya disponibles. Incluso a veces se hacen estimaciones con una sola estación, lineales, digamos. Eh, pero cuanto más datos hay, sí, se hacen triangulaciones más elaboradas. Bien. Juan Lancilota dice, si teniendo en cuenta que el INPRES desde hace tiempo expresa que hay que realizar una investigación respecto a la falla local en la ciudad de Mendoza, ¿no serían ellos los encargados de realizar dicho estudio? Eh, es todo un tema quién lo tiene que hacer. El INPRES, sobre todo, trabaja la parte sismológica, tiene estaciones sismológicas en todo el país y trabajan en la ubicación de los sismos. Eh, hay muchos organismos que podrían colaborar en eso también, además del INPRES. Siempre el principal problema es el financiamiento y sobre todo en las zonas urbanas es difícil conseguir información porque tenemos la ciudad construida encima y conocer qué pasa en el subsuelo requiere de técnicas bastante sofisticadas. Entonces, esa es la principal dificultad, me parece, para que se avance con estos estudios. Eh, hace falta recursos y hace falta voluntad política también para apoyarlos e impulsarlos, ¿no? Bien, el mismo Juan Lancilota dice, lo mismo he escuchado respecto al IC 103 con el espectro de pseudoaceleraciones y por lo que entiendo son ellos los encargados de actualizar dichos reglamentos. No sé si querés aportar algo más. Sí, los reglamentos de construcción resistente los publica el INPRES, los hace en colaboración con otras instituciones, sé que han colaborado también gente de la UTN, del CRDTEC, de acá de Mendoza, como que pero se hacen a nivel nacional. Esos reglamentos son nacionales. Después está sugerido, como mencioné en la charla, que sería bueno avanzar en el conocimiento y establecer este tipo de regulaciones que tengan en cuenta las fallas, pero está puesto como algo a futuro por ahora. Bien. La directora del ciclo básico, la doctora Duplancic, dice gracias por la charla. Respecto a la falla del Piedemonte, ¿sabés si esta información está contemplada en los proyectos de ordenamiento territorial dado el crecimiento de urbanizaciones en esa zona? Mirá, el tema del ordenamiento territorial, como mencioné, es muy reciente. Los municipios están trabajando ahora prácticamente en sus planes de ordenamiento territorial. El mapa que mostré que tiene la recopilación de las fallas de Mendoza es un mapa que armamos con unos colegas y se lo pasamos a la Agencia de Ordenamiento Territorial de la provincia. Y ellos lo cargaron en su sistema de información territorial para que esté disponible para los municipios. La verdad que no estoy al tanto de los últimos avances que haya habido en eso, más ahora con el tema de la pandemia está todo más complicado, pero nuestra idea es que sí lo tengan en cuenta y colaborar con eso desde nuestro lugar. Vamos a ver cómo sigue avanzando. Bien. Natalie Flores pregunta en cuanto a Malargüe, ¿cómo se llama la falla? Y si están interesados en hacer el ordenamiento territorial. Espero lo contemplen, dice. Esas fallas de Malargüe, las que hemos reconocido, no sé si le pusimos falla Puesto Rojas, creo, por la zona donde está. Sí, no están en zonas urbanas las fallas que reconocimos nosotros, están alejadas de las construcciones de la ciudad de Malargüe, no pasan por la ciudad de Malargüe. De nuevo, no estoy al tanto de los planes de ordenamiento territorial de Malargüe, pero habría que ver, de nuevo, cómo es la construcción sismo resistente que se usa en Malargüe y que tener en cuenta eso, que puede ocurrir un sismo bastante cercano de magnitud cercana a 6. Bien, Tomás Boto hace otra pregunta. Cuando hablaba de la intensidad de los terremotos, no la magnitud, ¿se tiene en cuenta la vulnerabilidad de cada población? ¿Cómo se tiene en cuenta en volcanología? Cuando hablamos de intensidad estamos hablando de los efectos que produce un sismo, ¿no? Después hay otro análisis, un paso más, que es el análisis de riesgo, que ahí sí se tiene en cuenta tanto el peligro natural como la vulnerabilidad de la población. Y ese es un tipo de análisis yo no me refería a eso, es un pasito más del análisis, digamos. Es lo que llamamos análisis de riesgo, a diferencia del análisis de amenaza natural, digamos, que es más lo que hablaba yo. Pero la intensidad en realidad ya es el resultado de los efectos, es cuando ya se produjo el sismo, qué efectos produjo, ¿no?
Y en volcanología también el análisis de peligro, de amenaza y de riesgo es similar. Bien, se terminaron las preguntas. Bueno, hay una experta en riesgo con nosotros, Gloria Braxi, que le agradezco que esté. Aparte de muchos otros también, Irene Pérez y muchos otros que manejan muy bien el tema. Agradecemos a todos la presencia. Esta charla va a estar colgada dentro de un par de días en el sitio de la facultad, que ya lo puse en el chat. Existen una variante o una buena cantidad de lugares por donde nos pueden contactar y bueno, hacer todas las consultas que ustedes quieran. También vemos que estuvo Patricia Alvarado, esto es un honor para nosotros que contar con su presencia. Y bueno, agradecer a José, la verdad que ha sido sumamente interesante la charla, muy constructiva, muy enriquecedora calculo para todos, y seguramente van a haber algunos comentarios más que vamos a tener en breve y que vamos a poder compartir entre todos. Muchas gracias, José, la verdad que felicitaciones por la charla. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, y los esperamos a todos para dentro de 2 semanas con el webinar que va a dar la doctora Laura León, que es docente nuestra y de la Universidad también Nacional de San Juan. Ya les daremos toda la información. Esto que ha ocurrido hoy nos sirve para bueno, tratar de encontrar algunas alternativas que vamos a usar. Vamos a seguramente dar 2 alternativas para que haya conexión y no nos falle de nuevo, pero de todas maneras hubo más de 70 participantes, así que lo consideramos un éxito gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y los esperamos en el próximo encuentro. Nos quedamos un ratito más, algunos de geología. Sí. Héctor, creo que podés ir desconectando a los que... No sé cómo se hace. A ver. Hay gente que no la conozco porque tienen nombres raros. Por ahí capaz que desconecto a alguien que no debería, pero bueno, les pido. Bueno, buenísimo, José, la verdad que a mí particularmente me encantó y creo Gracias. que voy a detener